Estaba tranquilamente esperando mi chequeo médico, sentada en la sala de un consultorio, cuando un mensaje en mi celular me paralizó por completo. Mamá, me voy en un crucero por el Caribe. Ya vendí la casa de la playa y el Rolex de papá. Necesitábamos ese dinero. Adiós. Antes de que sigas inmerso en esta historia, te pido que te asegures de estar suscrito a este canal y que me cuentes en los comentarios desde qué lugar del mundo nos acompañas. Me llamo María Campos, tengo 68 años y hasta hace medio año creía tener una vida estable junto a una familia ejemplar. Había enviudado recientemente y aún estaba asimilando la pérdida de Alfredo, mi esposo de 4 décadas, cuando mi única hija me reveló su verdadera naturaleza. Todo esto comenzó una mañana de lunes. Yo estaba en la sala de espera para mi cita de rutina y mi teléfono vibró con un mensaje de Patricia. Mamá, pasé por tu apartamento y tomé los documentos de la casa de la playa y el Rolex antiguo de papá. Ya firmé los papeles para vender ambos. Me embarco en un crucero de lujo por el Caribe mañana y el dinero era urgente. Compré un pasaje solo de ida. Eduardo viene conmigo. Leí y releí el texto varias veces, incapaz de entender lo que acababa de pasar. Mi hija, a quien veía como mi principal apoyo tras la muerte de Alfredo, había vendido la casa de la playa, el lugar donde construimos 30 años de historia familiar con el esfuerzo de mi marido, y aquel valioso reloj que Alfredo nunca se quitaba, su única excentricidad. Mis manos temblaban mientras intentaba llamarla, pero la llamada caía directo al buzón de voz. Lo intenté una y otra vez, sin éxito. Solo al 6º intento me contestó, con un tono de fastidio. ¿Qué pasa, mamá? Estoy demasiado ocupada haciendo las maletas. Patricia, ¿qué significa este mensaje? No puedes haber vendido la casa y el reloj de tu padre. Son mis pertenencias, le reclamé. Hubo un silencio, seguido de una risa breve y casi despectiva. Técnicamente, eran cosas de papá. Mira, no tengo tiempo para dramas. Ahora tienes ese apartamento viejo para vivir y es más que suficiente. Eduardo consiguió 2 cupos de última hora en ese crucero y necesitábamos el dinero de inmediato. Pero no puedes simplemente... Ya lo hice, mamá. ¿Recuerdas los papeles que firmaste el mes pasado dándome el poder general? Ni siquiera los leíste bien. Legalmente firmé todo a tu nombre. El dinero ya está en mi cuenta. Voy a colgar. El taxi para el aeropuerto acaba de llegar. Hija, por favor, mi voz se quebró. Mamá, deja el dramatismo. Tienes 68 años, no necesitas una casa de playa. Eduardo y yo merecemos disfrutar la vida mientras somos jóvenes, ¿sí? Y colgó. Me quedé allí, sentada en esa incómoda silla de plástico, con el celular todavía en la mano, sintiendo un huracán de emociones, vergüenza, furia, traición, una desesperación total. ¿Cómo era posible que mi propia hija me hiciera algo así? Señora María Campos, me llamó la secretaria, pero apenas la escuchaba. Señora, ¿se encuentra bien? Negué con la cabeza. Me levanté mecánicamente y pedí cambiar la cita. En ese momento no tenía la fortaleza emocional para ningún chequeo. Necesitaba volver a casa y asimilar lo que había sucedido. Durante el trayecto, recordé los poderes que había firmado. Patricia se apareció con una montaña de papeles un mes después del funeral de Alfredo. Son solo formalidades para organizar la herencia, mamá. Firma aquí para que yo pueda encargarme de todo por ti. Y yo, sumergida en el luto y confiando ciegamente en mi hija, firmé sin siquiera leer. ¡Qué inocente e ingenua fui! Al llegar a casa, a ese apartamento que Patricia había llamado viejo, pero que era el lugar donde Alfredo y yo habíamos forjado nuestros recuerdos durante 40 años, me dejé caer en el sofá. Todo allí me recordaba a él. El sillón donde leía el periódico cada mañana, su colección de libros de historia naval y en la cómoda la foto de cuando compramos la casa de la playa en Guarujá. Habíamos tardado 15 años en ahorrar para ese pequeño paraíso, una cabaña humilde pero mágica a solo 2 calles del mar. Íbamos allí todos los veranos. Alfredo construyó la terraza trasera con sus propias manos y yo cuidaba un pequeño jardín de hibiscos. Fue allí donde Patricia tuvo su fiesta de 16 años, donde dio su primer beso y donde trajo a Eduardo para presentárnoslo.
Y ahora todo eso se había esfumado con un simple mensaje de texto, vendido para financiar el capricho de una hija ingrata y su esposo oportunista. Esa noche no pude conciliar el sueño. No paraba de repasar los últimos meses, pensando en lo atenta que Patricia se había mostrado después de la muerte de Alfredo. Venía a visitarme 3 veces por semana, siempre preguntando por los documentos, las cuentas bancarias, los bienes que mi marido había dejado. Ahora, todo cobraba un sentido doloroso. No era afecto, era un interés malicioso. Estaba planeando cómo despojarme de todo. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados por el llanto, tomé una decisión inquebrantable. Iría al banco a revisar mis cuentas. Necesitaba saber qué más había hecho Patricia con ese infame poder. El gerente del banco me recibió con una expresión de compasión que no hizo más que aumentar mi profunda humillación. Señora Campos, su hija estuvo aquí ayer y retiró prácticamente todo el dinero de las cuentas. Presentó el poder y legalmente no pudimos hacer nada para impedirlo. Lo lamento muchísimo. Salí del banco destrozada, pero con una certeza que crecía imparable dentro de mí. Tenía que reaccionar. No iba a permitir que Patricia destruyera el legado de toda una vida que Alfredo y yo construimos juntos. Fui directamente a ver a un abogado que me recomendó una vecina. El doctor Augusto me recibió con gran amabilidad y escuchó mi historia atentamente. El poder que usted firmó le da autoridad total a su hija. Lamentablemente, desde un punto de vista legal, las ventas son válidas, pero podemos interponer una demanda argumentando que usted fue engañada, que no fue informada correctamente sobre lo que estaba firmando. ¿Y cuánto tiempo tomaría esto, doctor? ¿Y qué probabilidades hay de ganar? Él suspiró. Para serle sincero, señora María, estos son procesos muy lentos. Pueden durar años, y como fue su hija y no un desconocido, es más difícil probar la mala intención. Salí del bufete con el peso de mis 68 años sobre los hombros, años que dediqué a mi familia, a criar a Patricia con todo mi amor, a construir una vida junto a Alfredo. Y ahora, en mi vejez, cuando debería estar disfrutando de la calma, me encontraba traicionada, despojada y abandonada por mi propia hija. Mientras caminaba lentamente de regreso a casa, algo inesperado sucedió. En lugar de hundirme en la desesperación, una calma fría y absoluta me invadió, una determinación que no sabía que poseía. Alfredo siempre me decía que yo era mucho más fuerte de lo que creía. Tal vez era el momento de demostrar que él tenía razón. Al llegar a casa fui directamente a nuestro dormitorio. Abrí el armario y empecé a revisar todas las cajas, todos los cajones. Alfredo era un hombre metódico y ordenado. Si había algo que pudiera ayudarme, debía estar guardado en algún lugar secreto. Fue entonces cuando lo recordé. 3 días antes de morir, Alfredo me entregó un sobre marrón. Guarda esto en tu joyero, María. Si algún día lo llegas a necesitar, estará allí. Pero espero de verdad que nunca lo sea. En ese momento, con su salud deteriorándose tan rápido, guardé el sobre sin pensarlo demasiado. Luego, con el shock de su muerte repentina, lo olvidé por completo. Fui corriendo a mi joyero, el que Patricia aparentemente no había encontrado. En el fondo, debajo de collares y pendientes que casi nunca usaba, estaba el sobre amarillento. Mis manos temblaban mientras lo abría. Dentro había documentos y una carta escrita a mano por Alfredo. La primera línea hizo que mi corazón se disparara de inmediato. Mi amada María, si estás leyendo esto es porque algo salió muy mal, pero no te preocupes. Siempre supe que este día podía llegar y me preparé para protegerte. Me senté en el borde de la cama sintiendo el peso del sobre. La letra de Alfredo, fuerte y marcada, parecía saltar del papel directo a mi alma. Seguí leyendo, cada palabra revelando un aspecto de mi esposo que nunca imaginé conocer. María, en nuestros 43 años juntos, aprendí muchas cosas. La más crucial de ellas, siempre ten un plan B.
Mientras todos veían solo a un gerente de banco conservador, yo construí silenciosamente un respaldo seguro para ti. Nuestra hija Patricia siempre mostró un apego al dinero y a lo material que me inquietaba. Por eso, mantuve ciertas inversiones en total secreto. Mi corazón latía aceleradamente. Alfredo, siempre tan transparente conmigo, había guardado secretos, pero por una razón noble, por protegerme. La casa de la playa y los bienes que todos conocen son solo la punta del iceberg. A lo largo de los años, compré 3 inmuebles comerciales en el centro de la ciudad, todos con contratos de alquiler a empresas sólidas. Invertí en acciones de compañías tradicionales. Abrí cuentas en 2 bancos diferentes a tu nombre, pero con claves de acceso que solo yo conocía. Todo esto está detallado en los documentos adjuntos a esta carta. Revisé los papeles, confirmando cada una de sus palabras, escrituras, extractos, contratos de alquiler, una fortuna que jamás imaginé poseer. Lo más impactante, uno de los inmuebles era precisamente el edificio donde Patricia y Eduardo vivían. Sí, mi querida, somos los verdaderos propietarios del edificio de lujo del que tanto presumen. Eduardo nunca sospechó que su suegro era en realidad su arrendador. Tuve que parar de leer. La revelación era demasiado fuerte. Alfredo había comprado el edificio donde vivía nuestra hija. ¿Por qué? Compré el edificio cuando ellos decidieron mudarse allí, utilizando una empresa de fachada. Yo conocía demasiado bien a Eduardo, su arrogancia, sus mentiras sobre inversiones de alto riesgo. Vi cómo influía negativamente en nuestra hija, cómo ella cambiaba por su causa. Este es mi último regalo para ti, María. El poder de elegir. Puedes revelarlo todo ahora mismo y retomar el control, o puedes esperar y ver hasta dónde llega la ingratitud de nuestra hija. La decisión es completamente tuya. La carta finalizaba con instrucciones detalladas sobre cómo acceder a las cuentas, contactos de abogados de confianza y una última frase que me hizo sonreír entre las lágrimas. Recuerda lo que siempre te digo, mi amor. Eres mucho más fuerte de lo que crees, muchísimo más fuerte. Pasé horas analizando esos documentos. Según las estimaciones más cautelosas, yo era dueña de bienes que valían al menos 5 veces más que la casa de la playa y los ahorros que Patricia me había robado. Yo no era una viuda desamparada, era una mujer rica. Esa noche dormí con una paz que no experimentaba desde que Alfredo había partido. Al día siguiente me vestí con esmero, elegí un vestido elegante pero sobrio que Alfredo adoraba y fui al bufete del doctor Renato Lima, uno de los abogados que él me había recomendado en la carta. A diferencia del joven doctor Augusto que había consultado antes, el doctor Renato era un hombre de cabello canoso y mirada profunda. Escuchó mi historia completa y examinó los documentos de Alfredo. Doña María, su marido, fue un hombre increíblemente inteligente. Estructuró todo de manera impecable. Usted es, sin duda, una mujer muy adinerada. Y sí, podemos recuperar la casa de la playa y el reloj. Pero permítame sugerirle una estrategia diferente. Lo escucho, doctor. Él se ajustó los lentes y sonrió. Su hija cree que la dejó en la ruina. ¿Qué le parece si dejamos que siga creyendo eso por un tiempo? Mientras tanto, tomamos discretamente el control total de todos sus bienes, especialmente del edificio donde ella reside. Comprendí de inmediato a dónde quería llegar. ¿Usted me está proponiendo que deje que mi hija se entere de la peor manera posible? Estoy sugiriendo que su hija aprenda una lección muy importante sobre las consecuencias de sus actos, señora María. A veces, la verdadera justicia tiene que sentirse para que se entienda cabalmente. Salí del bufete con un plan en marcha. El doctor Renato comenzaría inmediatamente los trámites para transferir legalmente todos los bienes a mi nombre. Anularíamos el poder que le di a Patricia, alegando que fui manipulada en un momento de gran vulnerabilidad emocional. Y, lo más importante, enviaríamos una notificación de desalojo para Patricia y Eduardo tan pronto como regresaran de su viaje de lujo.
Durante las semanas siguientes mantuve mi vida cotidiana. Iba al supermercado, charlaba con los vecinos, asistía a mi club de lectura en la biblioteca. Todos me trataban con esa lástima que se reserva a los ancianos abandonados por sus hijos. La historia de mi situación ya se había esparcido por todo el barrio. Aurora, mi vecina de toda la vida, venía a visitarme casi a diario con la excusa obvia de pedirme azúcar o de mostrarme fotos de sus nietos. María, ¿has hablado con Patricia? Supe que está en ese crucero de lujo. Vi las fotos en su red social. No, Aurora, no he hablado con ella. Es una vergüenza lo que esa muchacha te hizo después de todo el amor que tú y Alfredo le dieron. Vender la casa de la playa así, sin más. ¿Y para qué? Para pasear en un barco con ese marido, ese creído inversor. Sonreí con suavidad mientras servía más té. La vida siempre pasa factura, Aurora. De una forma u otra, la vida siempre enseña. Ella me miró con desconcierto, sin entender mi serenidad. ¿Cómo podría? Nadie conocía mi secreto. La carta de Alfredo, los documentos ahora guardados en la caja fuerte del doctor Renato. Al final de la tercera semana, recibí la primera llamada de Patricia. «Hola, mamá, ¿cómo estás?» Como si nada hubiera pasado, como si no hubiera robado mis recuerdos, vendido nuestro santuario familiar. «Estoy bien, Patricia». Mantuve mi voz neutral, sin dejar que se notara la tempestad que se gestaba dentro de mí. «Nos estamos divirtiendo muchísimo. El crucero es maravilloso. Eduardo conoció unos inversores canadienses muy interesados en sus negocios. Creo que vamos a alargar el viaje unas semanas más». «¡Qué bien por ustedes!». Hubo una pausa. Mi respuesta seca claramente la tomó por sorpresa. «Mira, mamá, sé que te enojaste por lo de la casa y el reloj, pero ya verás, fue lo mejor. Ni siquiera usabas esa casa, se quedaba allí ocupada la mayor parte del año. Y el reloj, ¿cómo se atreve a hablar de él como un simple objeto sin importancia? ¿Cuándo regresan, Patricia?» «Probablemente en un mes. ¿Por qué? ¿Necesitas algo? Puedo pedirle a Marcia, mi asistente, que te lo resuelva». «No, hija, solo quería saberlo. Disfruten mucho el viaje». Colgué sintiendo una mezcla de tristeza y una renovada determinación. Esa no era la hija que yo había criado, o tal vez sí lo era, y yo había estado ciega todos estos años, negándome a ver las señales que Alfredo, mucho más perspicaz, había notado. En las semanas siguientes, el doctor Renato me llamaba a diario con los avances. Todo iba de acuerdo con lo planeado. Los inmuebles ya estaban formalmente a mi nombre, las cuentas bancarias bajo mi control, el poder anulado, el edificio donde vivía Patricia totalmente listo. «Todo está listo, doña María. Tan pronto como regresen, recibirán la notificación que les da 30 días para desalojar el inmueble. Legalmente, no hay absolutamente nada que puedan hacer. La empresa, que oficialmente era dueña del edificio, ahora es formalmente suya y usted no tiene ninguna obligación de mantener a inquilinos que no desea, incluyendo a su propia hija. Especialmente a su hija, considerando las circunstancias, usted tiene plena justificación moral y legal». Moral y legal. Las palabras retumbaban en mi mente. Yo tenía el derecho de hacer esto, tenía el poder, pero ¿tendría el valor? Patricia era mi única hija, mi propia sangre, a pesar de todo. Una noche fui al cuarto que aún guardaba con sus pertenencias. Me senté en el borde de la cama y tomé una foto de la repisa. Patricia, de 5 años, sentada en el regazo de Alfredo en el balcón de la casa de la playa. Ambos sonreían, ella con un helado de fresa que se derretía en su mano, él con esa mirada de amor puro que siempre le dedicaba. «¿Qué le pasó a esa niña, Alfredo?», pregunté en voz alta al silencio del cuarto. «¿Dónde nos equivocamos como padres?». En ese instante, mi celular sonó. Era el doctor Renato. «Doña María, acabo de recibir la información de que su hija y su marido regresan mañana. Toman un vuelo de Miami a San Pablo esta misma noche». Entonces la hora había llegado, la hora de la verdad, de la justicia.
o quizá de la clemencia. Envié la notificación, doctor. ¿Está segura, señora? Una vez que iniciamos el proceso, estoy segura. Es momento de que mi hija aprenda que cada acción tiene sus consecuencias. Esa noche no pude dormir. Me quedé en el balcón del apartamento mirando las luces de la ciudad, imaginando el avión que traía a Patricia de vuelta a Brasil acercándose inexorablemente al momento que cambiaría nuestras vidas para siempre. Recordé el día que nació, cómo Alfredo lloró al tenerla en sus brazos por primera vez, jurando que sería el mejor padre del mundo. Cómo nos desvivimos para darle todo lo que podíamos. En aquel entonces no éramos ricos. La fortuna secreta de Alfredo llegó mucho después. Éramos una familia de clase media con sueños sencillos y valores sólidos, o eso creía yo. Alrededor de las 9 de la mañana, recibí un mensaje del doctor Renato. Notificación entregada en el condominio. El portero me confirmó que la pareja llegó hace una hora. Mi corazón se aceleró. Ahora era solo cuestión de tiempo. Preparé un café, me vestí con esmero, no como una viuda desamparada, sino como una mujer de negocios decidida. Y esperé. Sabía que Patricia vendría, furiosa y confundida. Y llegó. El timbre sonó a las 11:37. Al abrir la puerta, vi a mi hija con profundas ojeras por el viaje, el cabello desarreglado y con un papel arrugado en las manos. Detrás de ella, Eduardo se veía igualmente abatido y encolerizado. ¿Qué significa esto?, me preguntó empujando la notificación de desalojo contra mi pecho. ¿Es alguna clase de broma de mal gusto? Mantuve la compostura, a pesar de que mi corazón latía aceleradamente. Buenos días para ti también, Patricia. Por favor, pasen. Vamos a conversar como adultos responsables. Entraron. Eduardo miraba a su alrededor como si nunca hubiera estado allí. Patricia arrojó su bolso de marca, un Louis Vuitton que probablemente costó lo mismo que 3 meses del salario que Alfredo ganaba cuando comenzamos nuestra vida juntos. No hay nada que conversar. Llegamos agotados del viaje y nos encontramos con esta locura, una orden de desalojo de nuestro propio apartamento. Y lo peor de todo, dice que la propietaria legal eres tú. Me senté tranquilamente en el sillón favorito de Alfredo. No es una broma ni una locura, Patricia. Es la verdad. Yo soy la dueña del edificio donde ustedes residen. Eduardo dio un paso al frente señalándome con el dedo. Esto es ridículo. Compramos ese apartamento hace 3 años. Tengo todos los documentos. Ustedes compraron el derecho de uso del apartamento en una especie de arrendamiento a largo plazo. La propiedad del edificio completo siempre ha sido de la empresa Inversiones Seguras Limitada, una compañía que pertenecía a Alfredo y que ahora me pertenece a mí. El rostro de Patricia se puso pálido como el papel. Eduardo parecía no poder creer lo que oía. «Esto no tiene sentido», balbuceó Patricia. «Papá era solo un gerente de banco. ¿Cómo podría ser dueño de nuestro edificio?» «Tu padre era mucho más de lo que jamás imaginaste, Patricia. Mucho más inteligente, mucho más previsor, y conocía muy bien a la hija que tenía». Patricia se desplomó en el sofá, luciendo más pequeña y frágil de lo jamás la había visto. ¿Por qué nunca nos contó nada? Porque él sabía perfectamente lo que harían con esa información, cómo usarían ese conocimiento. Y él tuvo razón, ¿verdad? Eduardo, siempre tan arrogante, ahora parecía un niño asustado. «Esto no puede ser legal, lo vamos a impugnar inmediatamente». Sonreí con calma, una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «Siéntanse cómodos, el doctor Renato tiene todos los documentos en orden, cada céntimo invertido, cada transacción, todo es absolutamente legal y verificable». «¿Doctor Renato?», preguntó Patricia. «Mi abogado, uno de los mejores de la ciudad, especialista en derecho inmobiliario, el mismo que se está encargando de recuperar la casa de la playa y el reloj de tu padre». Sus ojos se abrieron desmesuradamente. «¿Cómo que recuperación? La venta que hiciste fue invalidada, Patricia. El poder que me obligaste a firmar cuando estaba vulnerable por el luto fue anulado. La casa ya está de vuelta a mi nombre. El reloj, bueno, lamentablemente lo vendiste a alguien que se lo llevó al extranjero. Estamos intentando localizarlo». Eduardo se pasó la mano por el cabello, nervioso.
Esto es una locura total. No, Eduardo, lo que ustedes hicieron fue locura. Robarle a una viuda las pocas cosas que ella creía poseer. Eso sí es locura y crueldad sin límites. Patricia comenzó a llorar, pero no me conmoví. Había visto esas lágrimas antes, cuando quería un auto nuevo, cuando tuvo una pelea con su primer novio, cuando necesitaba dinero urgente para una de las inversiones de Eduardo que, según él, no podía esperar. Mamá, lo siento mucho. Fue un error. Estábamos desesperados. Eduardo tenía esa oportunidad única de negocios en el crucero, conocer inversores que podrían cambiar nuestras vidas para siempre. ¿Y cómo les fue? ¿Salió bien el gran negocio? Pregunté, sabiendo la respuesta por la expresión derrotada de Eduardo. No fue exactamente lo que esperábamos, murmuró él, evitando mi mirada. Nunca lo es, ¿verdad, Eduardo? Los grandes negocios, las oportunidades imperdibles, las inversiones de alto riesgo. Alfredo intentó advertirte tantas veces sobre eso. ¡Espera!, interrumpió Patricia, con una idea que parecía surgir de la nada. Si papá era tan rico, si tú tienes tantas cosas, ¿por qué nos estás haciendo esto? ¿Por qué no puedes simplemente ayudarnos? Somos familia. La pregunta me golpeó como una bofetada. La audacia de esa muchacha. Después de todo lo que había hecho, ¿aún se creía con derecho a mi ayuda incondicional? ¡Familia! Mi voz salió más alta de lo que pretendía. ¿Te acordaste de que éramos familia cuando vendiste la casa que tu padre construyó con tanto sacrificio? Cuando tomaste el reloj que él usó por 40 años que pensaba darte en tu cumpleaños. Cuando sacaste todo el dinero de mis cuentas, dejándome sin saber cómo pagaría las cuentas del próximo mes. Patricia bajó la mirada, pero Eduardo avanzó. Mira, doña María, todos cometemos errores. Admitimos que nos equivocamos, pero este desalojo es demasiado cruel. ¿Dónde vamos a vivir ahora? ¿Dónde viviría yo si ustedes hubieran conseguido su objetivo? ¿Pensaron en eso antes de robarme? El silencio que siguió fue una respuesta clara y contundente. Tienen 30 días para encontrar otro lugar para vivir. Y Patricia, si quieres impugnar mi decisión, siéntete libre. Pero debes saber que mientras luchamos en los tribunales, yo también puedo revisar mi testamento. Actualmente eres mi única heredera. Eso puede cambiar en cualquier momento. Vi la desesperación aumentar en sus ojos. Patricia siempre fue práctica y muy ambiciosa. La amenaza implícita era evidente. Si luchaba contra mí, podría perder muchísimo más en el futuro. «Mamá, por favor», se acercó intentando tomar mis manos. «Podemos arreglar esto. Sé que me equivoqué, pero no me dejes en la calle. No, por favor». No te vas a quedar en la calle, Patricia. Tienen dinero. El dinero que me robaron de la venta de la casa y del reloj de tu padre. Úsenlo para alquilar un lugar más modesto mientras reorientan sus vidas. Pero la conversación aquí terminó. Ahora, si me permiten, tengo un compromiso impostergable. No temía compromiso alguno, pero necesitaba que se fueran. Necesitaba respirar. Ver a mi hija así, reducida a súplicas después de tanta arrogancia, no me daba el placer que imaginé que sentiría. Había solo un vacío, una tristeza inmensa por lo que nos habíamos convertido. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me senté nuevamente en el sillón de Alfredo y permití que las lágrimas fluyeran. No lloraba por mí, ni por Patricia. Lloraba por el sueño roto de familia que habíamos construido, por la ilusión que alimenté durante décadas. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era el doctor Renato. «Doña María, ¿todo bien? Su hija ya recibió la notificación». «Sí, doctor. Ella y su marido acaban de salir de aquí». «¿Y cómo se siente usted?». Pensé por un momento antes de responder. «En paz, doctor. No estoy feliz, no estoy satisfecha. Solo estoy en paz por haber hecho lo que era necesario». «Lo entiendo. Y sobre los otros asuntos, la Casa de la Playa ya está formalmente a su nombre». La Casa de la Playa, nuestro refugio, nuestro pedazo de paraíso. El lugar donde Alfredo plantó los rosales que tanto amaba, donde celebramos tantas Navidades, donde planeábamos pasar nuestra vejez juntos. Sí, quiero ir mañana mismo si es posible. Proveeré un auto para llevarla sin falta.
Después de colgar, me quedé mirando la foto de Alfredo en la pared. Él sonreía con esa mirada de quien sabe más de lo que dice. «Tuviste razón», le dije a la foto, sobre todo sobre ella, sobre Eduardo, sobre la necesidad de un plan B. Espero que estés en lo cierto también sobre mí, sobre ser lo suficientemente fuerte para seguir adelante. Esa noche dormí un sueño profundo y tranquilo, el primero en meses. Al día siguiente, muy temprano, un auto enviado por el doctor Renato me recogió para llevarme a Guarujá. El vehículo me dejó en la entrada de la casa de la playa. Allí estaba ella, exactamente como la recordaba. La cabaña de madera azul claro con las ventanas blancas, el pequeño jardín delantero, ahora un poco descuidado, y la vista al mar de fondo. Sentí un nudo en la garganta mientras caminaba por el sendero de piedras que Alfredo había arreglado en nuestro tercer verano allí. La llave giró con dificultad en la cerradura. Cuando abrí la puerta, el olor familiar a salitre mezclado con madera me golpeó como una ola. Pasé la mano por la pared, sintiendo la textura del papel tapiz que elegimos juntos. Caminé lentamente por cada habitación, tocando los muebles, reviviendo cada recuerdo. En la sala, las marcas de lápiz en la pared donde medíamos la altura de Patricia cada verano. En la cocina, la mesa donde Alfredo insistía en tomar café mirando el mar, incluso en los días más grises. En el dormitorio principal, nuestra cama, cubierta por una sábana protectora que Alfredo ponía cada vez que cerrábamos la casa por largos periodos. Fui hasta la terraza trasera, la que Alfredo construyó con tanto afecto. Las tablas crujían bajo mis pies, algunas necesitando reparación. Me senté en la mecedora y miré el mar. Allí, en ese instante, sentí a Alfredo más cerca que nunca desde su muerte. «¿Qué debo hacer ahora?», murmuré al viento. «Es nuestra hija, a pesar de todo». Pasé el día completo en la casa, limpiando, ordenando, reconectándome con cada rincón. Cuando el sol comenzó a ocultarse, me di cuenta de que no quería irme. Llamé al doctor Renato y pedí que el auto viniera solo al día siguiente. Había sábanas limpias en los armarios, comida básica en la despensa que siempre manteníamos abastecida. Esa noche, sola en la casa de la playa, fue como un ritual de sanación. Dormí en nuestro dormitorio, en nuestra cama, y soñé con Alfredo. En el sueño, él estaba en la terraza arreglando una tabla suelta. «¿Siempre supiste que esto sucedería?», le pregunté en el sueño. «No lo sabía, esperaba que no», respondió sin mirarme, concentrado en su trabajo. Pero lo sospechaba. Eduardo siempre tuvo esa mirada ambiciosa, y Patricia, nuestra hija, siempre quiso tomar atajos. «¿Qué debo hacer ahora?». Finalmente me miró con esa sonrisa que yo tanto amaba. «Lo que te dicte tu corazón, María. Siempre fuiste la brújula moral de nuestra familia. Yo solo construí la estructura, tú das el rumbo correcto». Me desperté con el sol entrando por las persianas. Por un momento tuve la sensación de que Alfredo estaba allí, de que todo había sido una pesadilla. Su muerte, la traición de Patricia, el desalojo. Pero la realidad se impuso muy rápido. Tomé un café sencillo y fui a sentarme en la terraza nuevamente. Fue allí donde tomé mi decisión final. Patricia necesitaba aprender una lección de vida, pero yo no quería perderla para siempre. Era su madre, al fin y al cabo, incluso después de todo lo ocurrido. Cuando el auto del doctor Renato llegó a buscarme, yo tenía un nuevo plan en mente. De vuelta en la ciudad, fui directamente al bufete del abogado. Él me recibió con su habitual profesionalismo, pero notó mi expresión determinada. «Doctor Renato, quiero hacer algunas modificaciones en nuestro plan de acción». Él me miró con atención. «¿Qué tipo de alteraciones, doña María?». «Quiero seguir adelante con el desalojo, pero quiero ofrecer una alternativa real a Patricia y a Eduardo». «¿Qué alternativa sería esa?». «Voy a ofrecerles un apartamento más pequeño en uno de los otros edificios que poseo, sin lujos, sin comodidades, un lugar decente, pero simple y con ciertas condiciones». Se inclinó hacia adelante, interesado. «¿Qué condiciones específicamente?».
Eduardo deberá conseguir un empleo formal. Nada de inversiones o supuestas oportunidades de negocios. Un trabajo honesto con salario fijo. Y Patricia tendrá que trabajar como voluntaria en una institución de caridad que yo elija por lo menos 3 días a la semana. El doctor Renato sonrió levemente. Usted no solo los está castigando, está intentando reeducarlos con amor. Exactamente. Alfredo y yo nos equivocamos en algún punto de la crianza. Le dimos todo a Patricia sin enseñarle el valor del esfuerzo, del sacrificio. Quizá aún no sea demasiado tarde para corregirlo. Y si se niegan, respiré hondo. Entonces, que sigan su camino. Con el dinero que me quitaron, pueden sobrevivir por algunos meses. Después de eso, tendrán que encontrar su propio destino. El doctor Renato hizo algunas anotaciones. ¿Cuándo quiere proponerles esto? Mañana mismo. Cuanto antes mejor. La tranquilidad no puede esperar. Salí del bufete sintiéndome mucho más ligera. Mi decisión no estaba impulsada por la venganza, sino por el amor. Un amor más firme, más exigente que el que había demostrado hasta entonces. Pero amor al fin y al cabo. De camino a casa, pasé por una joyería. En la vitrina vi un reloj muy similar al que Alfredo usaba. No era el mismo, nunca lo sería, pero era parecido. Entré y lo compré, no para reemplazar el original que espero algún día recuperar, sino como un símbolo del tiempo. Ese recurso precioso que no regresa, pero que puede ser mejor aprovechado de aquí en adelante. Cuando llegué a casa, tenía 3 mensajes de Patricia en mi celular, cada uno más desesperado que el anterior. En el último, me imploraba verme, diciendo que estaba arrepentida, que había cometido el peor error de su vida. La llamé. Mamá, la voz de ella estaba quebrada, como si hubiera llorado muchísimo. Sí, Patricia, por favor, ¿podemos conversar? Estoy desesperada. Eduardo y yo peleamos muy feo. Él está hablando de volver a la casa de su madre. Ya no sé qué hacer. Ven mañana a las 10 de la mañana y trae a Eduardo si él acepta venir. Tengo una propuesta importante para ustedes. ¿Propuesta? ¿Qué clase de propuesta? Mañana, Patricia, a las 10 de la mañana. Colgué sintiendo una mezcla de ansiedad y esperanza. Una parte de mí quería creer que había salvación para mi hija, que ella podría recuperar sus valores, reconectarse con la persona que debía ser. Otra parte temía estar solo prolongando lo inevitable. Esa noche puse el reloj nuevo en la mesita de noche junto a la foto de Alfredo. Vamos a ver si tenías razón sobre nuestra hija también, le dije a la foto. Tú siempre creíste que había bondad en ella, incluso cuando yo tenía serias dudas. A las 10:05 de la mañana siguiente sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, vi a Patricia sola, con una expresión de desolación que nunca antes le había visto. Sin maquillaje, con el cabello mal peinado, los ojos hinchados por el llanto. Vestía una camiseta simple y jeans, un contraste impactante con la ropa de marca que siempre se esforzaba por usar. ¿Eduardo no vino?, pregunté, dándole espacio para entrar. No, su voz estaba ronca. Dijo que no va a rogarle a nadie. Se fue a la casa de su madre anoche. Patricia se sentó en el sofá pareciendo más pequeña, más vulnerable. Por un momento vi a la niña que corría a mis brazos cuando se lastimaba. Negué con la cabeza, apartando esa imagen de mi mente. No podía dejarme llevar por la emoción ahora. Hablaste de una propuesta, dijo ella con voz temblorosa. Me senté en el sillón frente a ella. Sí, pero antes quiero entender algunas cosas importantes. ¿Qué? ¿Por qué, Patricia? ¿Por qué me hiciste esto? Soy tu madre. Siempre te di todo lo que pude. Bajó los ojos, jugando nerviosamente con sus manos. No sé cómo explicarlo, mamá. Todo fue sucediendo muy poco a poco. Eduardo me decía que necesitábamos el dinero para inversiones importantes, que sería solo por un tiempo, que después te lo devolveríamos todo. ¿Y tú le creíste ciegamente?
Quería creerle, sí, siempre fue muy convincente. Desde que nos conocimos, él me mostraba esa vida de lujos, de oportunidades. Me dejé llevar fácilmente. ¿Y la casa de la playa? ¿El reloj de tu padre? ¿Cómo pudiste vender cosas con tanto valor sentimental? Una lágrima resbaló por su rostro. Me convencí a mí misma de que eran solo cosas, que lo importante eran los recuerdos. Eduardo me decía que ni siquiera usabas la casa, que el reloj solo estaba guardado. Sé que suena horrible ahora. Sí, suena horrible porque es horrible, Patricia. Robaste todo lo que creíste que yo poseía. Si tu padre no me hubiera dejado ese sobre, yo estaría desamparada en este momento. Ella se encogió, como si la hubieran abofeteado con sus propias verdades. Lo sé, no tengo excusas. Solo puedo decirte que estoy arrepentida, profundamente arrepentida de cada acto. La observé durante un largo rato, intentando discernir si el arrepentimiento era sincero o simplemente la consecuencia de haber sido atrapada, de haber perdido su estilo de vida ostentoso. Mi propuesta es esta, comencé finalmente. El desalojo continúa. Tendrán que dejar ese apartamento en 30 días, tal como fue notificado. Ella asintió, resignada. Pero estoy dispuesta a ofrecerte un apartamento más pequeño en uno de los otros edificios que poseo. Un lugar decente, pero sin lujos ni comodidades excesivas. Sus ojos se iluminaron. ¿En serio, mamá? Con condiciones estrictas. ¿Qué condiciones? Eduardo necesita conseguir un empleo real, no esas inversiones u oportunidades que nunca dan resultado. Un trabajo honesto, con contrato laboral, salario fijo. Ella se mordió el labio. No sé si él aceptará eso, mamá. Ese es un problema de él, Patricia. Yo estoy hablando contigo ahora. La segunda condición es para ti. ¿Qué condición? Vas a trabajar como voluntaria 3 días a la semana en la Casa de Reposo Santa Lucía, ese asilo de ancianos. Ella pareció muy confundida. Exactamente, para que entiendas lo que les sucede a las personas mayores que son abandonadas por sus familias, para que veas de cerca lo que estabas dispuesta a hacerme a mí. Patricia bajó la mirada, visiblemente avergonzada. ¿Por cuánto tiempo? Por ahora, de manera indefinida. Veremos cómo te adaptas, qué tan en serio te lo tomas. Después de eso, podremos reevaluar las condiciones. Ella asintió lentamente. ¿Y el dinero que tomaron de la casa, del reloj, lo van a necesitar para vivir? El apartamento que estoy ofreciendo es solo el lugar donde vivir. El resto, comida, cuentas, otros gastos, es responsabilidad total de ustedes. Si Eduardo no acepta trabajar, tendrás que buscar un empleo inmediatamente. Vi el miedo reflejado en sus ojos. Patricia nunca había trabajado de verdad. Siempre había vivido del subsidio que Alfredo le daba y después del dinero de Eduardo, que a su vez provenía mayormente de préstamos de amigos y familiares para sus planes de negocios dudosos. ¿Y si Eduardo no quiere aceptar esas condiciones? Entonces tendrás que tomar una decisión, Patricia. ¿Tu marido o tu redención personal? Ella tragó saliva. ¿Puedo pensarlo un poco? Claro. Tienes hasta el fin de semana para darme una respuesta final. Cuando se levantó para irse, parecía cargar con el peso del mundo. En la puerta se volvió hacia mí. Mamá, el reloj de papá, Eduardo se lo vendió a un coleccionista americano que conocimos en el crucero. Tengo su contacto en mi celular. Tal vez podamos intentar recuperarlo. Gracias por decírmelo, respondí, viendo un pequeño brillo de la hija que yo conocía. Después de que Patricia se fue, llamé al doctor Renato y le expliqué nuestra conversación a detalle. Él aprobó mi enfoque, pero me advirtió que deberíamos formalizar todo por escrito si ella aceptaba las condiciones. Y doctora María, no quiero ser pesimista, pero prepárese para la posibilidad de que no acepte o que acepte y luego no cumpla con lo acordado. Estoy preparada, doctor. Ya no tengo ilusiones sobre mi hija, solo una pequeña esperanza. Los días siguientes transcurrieron en una tensa espera. No tuve noticias de Patricia, lo cual no me sorprendió.
Probablemente estaba intentando convencer a Eduardo, o tal vez estaba considerando otras opciones. Para mantener mi mente ocupada, me dediqué a planear reformas en la casa de la playa. La terraza necesitaba reparaciones, el tejado tenía algunas tejas sueltas y el jardín delantero estaba abandonado. Contraté una empresa especializada e hice hincapié en ir personalmente a supervisar el inicio de las obras. Mientras los obreros evaluaban lo que se necesitaba hacer, caminé por la playa. Era una mañana de lunes, fuera de temporada, y la playa estaba prácticamente desierta. Caminé hasta donde mis piernas me lo permitieron, sintiendo la arena suave bajo mis pies, el viento salado en mi rostro. En algún momento me di cuenta de que estaba sonriendo, una sonrisa sincera que nacía de mi interior, la primera desde la muerte de Alfredo. Tal vez era posible reconstruir mi vida, incluso sin mi compañero de 4 décadas, y tal vez, solo tal vez, mi hija podría ser parte de esa nueva fase. El miércoles recibí una llamada de Patricia. Mamá, decidí aceptar tu propuesta. Y Eduardo, hubo una pausa, él no quiere saber nada. Dijo que no va a trabajar en empleos de peón. Esas fueron sus palabras. Tiene un tío en Campinas que le ofreció una sociedad en un negocio. Se va para allá. ¿Y tú? Yo me quedo aquí. Quiero arreglar las cosas, mamá. Sé que tomará tiempo, que no confiarás en mí tan rápido, pero quiero intentarlo de corazón. Acordamos vernos en el bufete del doctor Renato para formalizar el acuerdo. Al día siguiente, Patricia apareció puntualmente, vestida de forma sencilla, pero con un aspecto más cuidado, sin los excesos de antes. El doctor Renato leyó en voz alta los términos del acuerdo. Ella podría ocupar un apartamento de 2 habitaciones en el edificio de la calle de las Palmeras, sin costo de alquiler, pero responsable de todos los gastos de servicios. Tendría que trabajar como voluntaria en la Casa Santa Lucía por al menos 12 horas a la semana. Debería buscar un empleo remunerado en un plazo de 60 días. Cualquier incumplimiento resultaría en un desalojo inmediato. Entendido y de acuerdo, dijo ella, firmando los documentos sin dudar. Después de la reunión, la acompañé a conocer el nuevo apartamento. Era un lugar simple, pero acogedor, mucho más pequeño que el lujoso donde vivía antes. Tiene un puesto de estacionamiento, pero ya no tienes coche, ¿verdad? Pregunté mientras subíamos en el ascensor. No, Eduardo se lo llevó, estaba a nombre de él. Entiendo. Entonces vas a depender del transporte público por un tiempo. Sí, asintió ella. Será diferente a lo que estaba acostumbrada. Cuando entramos en el apartamento, Patricia miró a su alrededor con una expresión difícil de descifrar. No era decepción ni tristeza profunda. Tal vez solo era la constatación de su nueva realidad. Es pequeño, pero tiene lo necesario, comenté, abriendo las ventanas para ventilar. Los muebles básicos ya están aquí. Como puedes ver, el refrigerador es completamente nuevo. Es perfecto, mamá. Gracias de verdad. Puedes mudarte cuando quieras. Las llaves son tuyas. Cuando estábamos saliendo, Patricia se detuvo en la puerta. Mamá, ¿puedo preguntarte algo importante? Claro que sí. ¿Crees que algún día me perdonarás de verdad? No solo darme otra oportunidad, sino volver a confiar plenamente en mí. La pregunta me tomó por sorpresa. Era algo que yo misma me venía cuestionando desde hacía mucho. No lo sé, Patricia. La confianza es como un jarrón de cristal. Una vez roto, aunque pegues los pedazos, las grietas siempre estarán allí. Ella asintió, tragando saliva. Lo entiendo perfectamente, pero voy a intentarlo, aún así, porque eres mi madre, y lo siento muchísimo por todo lo que te hice. En los días siguientes observé de lejos mientras Patricia se mudaba al nuevo apartamento. Era extraño verla cargando sus propias cajas, sin los empleados del condominio de lujo para ayudarla, sin Eduardo a su lado. Una mujer de 43 años comenzando su vida prácticamente desde cero. Su primer día como voluntaria en la Casa Santa Lucía fue un lunes. Habíamos quedado en vernos allí para que yo la presentara a la directora, doña Cristina, una amiga de hace mucho tiempo. Patricia va a trabajar aquí 3 veces a la semana. Le expliqué a Cristina, puede ayudar donde sea más útil. Cristina, que conocía toda la historia, miró a Patricia con una expresión seria. Tenemos mucho trabajo en el área recreativa. Algunos ancianos no reciben visitas desde hace años. Necesitan compañía, alguien que los escuche. Yo puedo hacer eso, respondió Patricia, luciendo genuinamente interesada en la tarea. Observé a mi hija mientras Cristina la guiaba por los pasillos de la casa de reposo, presentándole a los residentes. Vi como algunos ancianos la miraban con una chispa de esperanza. Una persona más que tal vez se preocuparía por ellos, que quizá recordaría sus nombres la próxima vez. Salí de ahí con sentimientos encontrados. Una parte de mí quería creer en la redención de Patricia.
que realmente había asimilado la lección, que podríamos reconstruir nuestra relación. Otra parte permanecía escéptica, esperando el momento en que se cansaría de las reglas de la vida sencilla, del trabajo no remunerado. Una tarde, cerca de un mes después de nuestro acuerdo, recibí una llamada de doña Cristina. María, quiero contarte algo sobre Patricia. Mi corazón se aceleró. ¿Problemas? ¿Se había rendido ya? ¿Qué pasó, Cristina? El señor Orlando, ese señor con Alzheimer que casi no habla con nadie, tuvo una crisis ayer. Empezó a gritar, a debatir. Los enfermeros no lograban calmarlo. ¿Sabes quién lo consiguió? ¿Patricia? ¿Cómo? Ella simplemente se sentó a su lado, le tomó la mano y comenzó a cantarle una canción de cuna muy bajito. En pocos minutos, él estaba completamente tranquilo. Después, descubrimos que la música era la misma que su madre le cantaba cuando era niño. Él se lo había mencionado a Patricia semanas atrás, en un momento de lucidez, y ella lo recordó y lo atesoró. Me quedé en silencio, asimilando la información. María, no sé lo que pasó entre ustedes y sigo sin querer saberlo, pero necesito decirte algo. Tu hija tiene un don especial con los ancianos. Ella los escucha de verdad. Ella se preocupa por ellos. Después de colgar, me quedé pensando en esa otra Patricia que estaba emergiendo. Una que yo apenas conocía, una que recordaba detalles sobre la infancia de un señor con Alzheimer, que cantaba canciones de cuna para calmar crisis, que iba voluntariamente un día extra a la semana. Decidí visitarla en su nuevo apartamento. Ella me había dado la llave para emergencias, pero hice hincapié en tocar el timbre. Cuando abrió la puerta, Patricia se veía diferente. No era solo la ausencia de la ropa costosa o del maquillaje elaborado. Era algo en su postura, en su mirada, más serena, más centrada en el presente. «Mamá, qué sorpresa tan agradable». Ella me abrazó espontáneamente, algo que no hacía desde hacía años. El apartamento estaba impecablemente limpio y muy organizado. En la pared de la sala noté algo que me sorprendió. Fotos de los residentes de la Casa Santa Lucía en pequeños portarretratos simples. «Son mis amigos», me explicó ella, siguiendo mi mirada. Me pareció importante tenerlos cerca, recordándome por qué estoy haciendo todo esto. En la cocina vi libros de recetas básicas abiertos sobre el mostrador, con anotaciones a mano en los márgenes. «Estoy aprendiendo a cocinar», dijo ella con un poco de vergüenza. «Nunca lo necesité antes». Eduardo siempre quería que comiéramos fuera en restaurantes caros, pero ahora, bueno, necesito ahorrar. Conversamos durante horas. Me contó sobre su trabajo en la casa de reposo, sobre sus intentos de encontrar empleo, sobre cómo estaba ahorrando el dinero que le quedaba de la venta de la casa de la playa. La mayor parte se fue con Eduardo, admitió con pesar. Sacó casi todo antes de irse a Campinas. Dijo que lo necesitaba para el tal negocio con su tío. Me quedé con menos de un tercio. «¿Y cómo te sientes al respecto?», pregunté con genuina curiosidad. Honestamente, aliviada. Eduardo era una persona tóxica, mamá. Yo simplemente no podía verlo antes. Antes de irme, noté algo sobre la mesa, un cuaderno abierto con una lista de nombres y valores al lado. «¿Qué es esto?», pregunté. Patricia se sonrojó ligeramente. «Es un plan de restitución. Estoy calculando cuánto necesito devolverte por el reloj de papá, por la casa». «Patricia, no tienes ese dinero ni remotamente». «No, ahora mismo no, pero lo voy a tener. Estoy guardando todo lo que puedo y cuando consiga un empleo formal, separaré una parte todos los meses para ti». Salí de allí con la cabeza dando vueltas. Esa no era la Patricia que yo conocía, o tal vez era finalmente la verdadera Patricia, emergiendo de la sombra de Eduardo y de la vida artificial que llevaban. En los meses siguientes, continué observando su admirable transformación. Consiguió un empleo como recepcionista en una clínica médica, un trabajo simple, con un salario modesto, pero que ella abrazó con un entusiasmo sorprendente. «Es un comienzo», me dijo con una sonrisa. «Y la clínica queda cerca de la Casa Santa Lucía, así que puedo continuar mi trabajo voluntario en mis horas libres». En casa, empecé a organizar las cosas de Alfredo, no para deshacerme de ellas, sino para conservarlas adecuadamente. Fue durante esa organización que encontré una segunda carta en el fondo de una caja de documentos. «Para ser abierta cuando nuestra hija encuentre su camino», decía el sobre en la carátula. Con manos temblorosas abrí la carta. «Mi querida María,
Si estás leyendo esto, significa que Patricia finalmente encontró su verdadero rumbo. No sé cómo sucedió ni cuánto tiempo tardó. Tal vez fue fácil, tal vez exigió una lección dolorosa, pero me alegra inmensamente. Nuestra hija siempre tuvo un buen corazón, María, profundamente enterrado bajo capas de materialismo e influencias equivocadas, pero estaba allí. Yo veía destellos de él ocasionalmente, cuando te cuidó en esa neumonía grave, cuando defendió a esa chica que sufría bullying en la escuela, cuando lloró al ver un perro abandonado en la carretera. El mundo intentó endurecerla. Nosotros, sin darnos cuenta, la consentimos demasiado. Luego vino Eduardo, que solo veía valor en las cosas materiales. Pero el verdadero carácter de una persona no puede quedar oculto para siempre. En el sobre, junto a esta carta, hay un último regalo para ustedes dos. Una escritura. Es de un pequeño terreno vecino a nuestra casa de la playa. Lo compré hace años en secreto, pensando en expandir nuestra cabaña algún día. Ahora creo que puede servir a un propósito mejor. Construyan algo nuevo allí, María, junto con nuestra hija. No importa qué. Puede ser una posada, una nueva casa, incluso un albergue para ancianos sin familia si así lo desean. Lo importante es que construyan juntas, ladrillo tras ladrillo, decisión tras decisión. Dejen el pasado atrás y edifiquen algo que sea símbolo de su recomienzo, de su reinicio. Con amor eterno, Alfredo. En el sobre, tal como lo prometió, estaba la escritura de un terreno adyacente a nuestra casa de la playa, un pedazo de tierra esperando ganar un nuevo significado. Me quedé sentada allí con la carta en mis manos durante horas. Alfredo, incluso ausente, continuaba guiando nuestras vidas, creyendo en la redención, en el recomienzo total. ¿Sería esto posible? ¿Patricia y yo construyendo algo juntas, dejando el pasado atrás? Al día siguiente, invité a mi hija a almorzar. Elegí un restaurante simple cerca de su trabajo. Ella llegó puntualmente con el uniforme de la clínica, una blusa blanca simple y pantalón de vestir negro. ¿Todo bien, mamá? ¿Sucedió algo? Ella parecía preocupada por la invitación tan inesperada. Encontré algo ayer, le expliqué, entregándole la carta de Alfredo. Tu padre dejó esto para nosotras dos. Observé mientras leía, viendo las emociones pasar por su rostro. Sorpresa, emoción, arrepentimiento y por último, una nueva esperanza. Papá, él realmente creía en mí, murmuró con voz entrecortada. E incluso sabiendo todo lo que sabía, tu padre siempre tuvo más fe en las personas que yo, admití, especialmente en ti. ¿Y qué piensas de esta idea? ¿Construir algo juntas? Miré a mi hija, no a la mujer fría que me había robado, sino a esta nueva persona que emergía de las cenizas de su antiguo yo. Una mujer que trabajaba honestamente, que se dedicaba a ancianos desamparados, que intentaba enmendar sus errores. Creo que es exactamente lo que necesitamos, respondí finalmente. Un proyecto que nos una, que nos obligue a trabajar juntas, a confiar una en la otra de nuevo. ¿Qué podríamos construir allí? No lo sé. Tal vez podamos empezar visitando el terreno juntas este fin de semana, ver el espacio, pensar en las posibilidades que nos da. La sonrisa que iluminó su rostro me recordó a la Patricia de muchos años atrás. La niña que corría por la casa de la playa, que construía castillos de arena con su padre, que soñaba con ser veterinaria para cuidar de todos los animales abandonados del mundo. Me encantaría, mamá, más de lo que te puedas imaginar. Démosle vida a ese proyecto. Aquel fin de semana fuimos juntas a la casa de la playa. La cabaña ya estaba completamente reformada gracias a los trabajos que yo había encargado. La terraza estaba firme nuevamente, el tejado sin goteras, el jardín delantero replantado con las mismas especies de flores que Alfredo tanto amaba. «Está tan hermosa, mamá», comentó Patricia mientras caminábamos por el jardín, exactamente como la recuerdo de mi infancia. Juntas fuimos hasta el terreno de al lado. Era un lote pequeño, pero bien ubicado, con una vista parcial al mar y un área plana ideal para la construcción. «¿Qué crees que podríamos hacer aquí?», pregunté, observando a Patricia caminar por el terreno, examinando cada rincón como una niña explorando un territorio nuevo y desconocido. Ella se quedó en silencio por unos minutos, mirando pensativa a su alrededor.
Luego se giró hacia mí con los ojos brillando de una forma que yo no veía desde hacía años. ¿Y si construyéramos una pequeña casa de apoyo para ancianos? Un lugar donde los residentes de la Casa Santa Lucía puedan venir a pasar fines de semana, vacaciones. Muchos de ellos jamás han visto el mar, mamá. Imagínate al señor Orlando sentado en esa terraza, contemplando el océano infinito. La sugerencia me tomó totalmente por sorpresa. Esperaba que propusiera algo comercial, tal vez una posada o casas para alquilar durante la temporada alta, algo que generara ingresos, pero su idea era completamente altruista. Sería una inversión considerable, sin un retorno financiero tangible, comenté, probándola. Lo sé, respondió sin dudar, pero el retorno sería de otro tipo, mucho más valioso, y yo podría ayudar en la construcción con mi salario. Tardará tiempo, pero podemos hacerlo poco a poco con esfuerzo. Miré a mi hija, realmente la miré a los ojos y vi algo que había perdido la capacidad de ver, la bondad que Alfredo siempre insistió que existía en ella. Vamos a hacerlo entonces, decidí, pero no poco a poco. Tengo recursos suficientes. Vamos a diseñar y construir adecuadamente con todo lo que los ancianos necesitan para su comodidad. La sonrisa de Patricia fue como un rayo de sol después de meses de tormenta. ¿En serio, mamá? ¿Harías eso por nosotras? Vamos a hacerlo juntas, como quería tu padre. En las semanas siguientes nos reunimos con arquitectos, ingenieros y especialistas en cuidados geriátricos. Patricia usaba sus días libres del trabajo para participar en las reuniones, siempre aportando ideas y preocupaciones basadas en su experiencia con los ancianos de la Casa Santa Lucía. Necesitamos pasamanos en todos los pasillos, insistía ella, y pisos antideslizantes. Doña Olivia ya se cayó 2 veces en el baño de la casa de reposo. Era fascinante verla tan involucrada, tan dedicada a un proyecto que no le traería beneficios materiales. Esta era una Patricia que yo nunca conocí, o tal vez siempre estuvo allí, soterrada bajo años de valores distorsionados. Mientras el proyecto avanzaba, nuestra relación también se transformaba. Lentamente, las heridas comenzaban a cicatrizar. No por completo, algunas marcas quedarían para siempre, pero lo suficiente para construir algo nuevo. Una tarde, mientras revisábamos planos en su apartamento, Patricia me sorprendió con una pregunta. «Mamá, ¿crees que algún día lograrás confiar en mí otra vez?» Dejé de hacer lo que estaba haciendo y la miré fijamente. Era la misma pregunta que me había hecho meses antes cuando se mudó al apartamento nuevo. «Estoy empezando a confiar en ti», sí, respondí con honestidad. «No es algo que sucede de la noche a la mañana, Patricia. Rompiste algo muy profundo entre nosotras dos». «Lo sé», asintió con ojos llorosos, «y me arrepiento de cada uno de mis actos todos los días. Cada vez que veo a doña Clelia en la Casa Santa Lucía, esperando una visita de sus hijos que nunca llegan, pienso, yo casi le hago exactamente lo mismo a mi propia madre». «Pero no lo hiciste», recalqué. No del todo. Y ahora estamos aquí, intentando reconstruir, gracias a ti, que me diste otra oportunidad, y gracias a tu padre, que nunca perdió la fe en ti». Ella sonrió entre lágrimas. «A veces creo que él sabía que esto pasaría, que yo necesitaría tocar fondo para encontrar mi camino de vuelta a casa. Tu padre siempre vio más allá que todos nosotros». 6 meses después del inicio del proyecto, la pequeña casa de apoyo comenzó a tomar forma. La bautizamos como Rincón Alfredo o Refugio Alfredo, en honor al hombre que, incluso después de partir, continuaba uniendo a nuestra familia. El rincón tenía 6 habitaciones totalmente adaptadas, una sala de convivencia amplia con vista al mar, una cocina comunitaria y una terraza que se integraba perfectamente a la de la casa principal. Todo pensado hasta el mínimo detalle para la comodidad y seguridad de los ancianos que vendrían. «¿Cuándo podemos traer a los primeros huéspedes?», preguntaba Patricia, ansiosa en cada visita a la obra. «Paciencia», respondía yo. «Queremos que todo esté absolutamente perfecto antes de recibirlos». Mientras el rincón era construido, Patricia continuaba su admirable transformación personal. Recibió una promoción en la clínica, asumiendo un cargo administrativo con mejor salario. Continuaba su trabajo voluntario, ahora coordinando un programa de lectura para ancianos con problemas de visión. Y para mi sorpresa, comenzó a estudiar para el examen de ingreso a enfermería.
Siempre quise trabajar en el área de salud, me contó, pero Eduardo decía que era una pérdida de tiempo, que yo ya tenía demasiada edad para estudiar una carrera universitaria. Nunca es tarde para recomenzar, hija, respondí, orgullosa de su inquebrantable determinación. En una de mis visitas a la Casa Santa Lucía, Cristina me llamó para una conversación privada. María, no sé lo que pasó entre tú y Patricia en el pasado, y sigo sin querer saberlo, pero necesito decirte algo muy importante. Tu hija salvó vidas aquí. ¿Cómo es eso posible? No literalmente, claro, pero esa ala donde ella trabaja, los ancianos estaban muy deprimidos. Muchos se negaban a comer, a tomar la medicación. Desde que Patricia comenzó con el programa de lectura, con las actividades de memoria, todo cambió. Ahora tienen un propósito por el cual seguir. La esperan con ansias. Salí de allí con el corazón desbordado de emoción. Patricia no estaba solo cumpliendo una obligación o pagando una deuda. Había encontrado una vocación genuina. Cuando el Rincón Alfredo finalmente estuvo listo, organizamos una pequeña ceremonia de inauguración. Invitamos a los primeros 6 ancianos que iban a disfrutar del espacio, todos de la Casa Santa Lucía, seleccionados por Patricia y Cristina. Entre ellos estaba el señor Orlando, el señor con Alzheimer que Patricia había calmado cantando una canción de cuna. Estaba teniendo un buen día, lúcido, y sostenía la mano de Patricia mientras ella le mostraba la habitación donde se quedaría. «Es como un hotel de lujo», repetía maravillado con la vista al mar. Observando esa escena desde el balcón, sentí una presencia a mi lado. No era nada sobrenatural, solo la fuerte sensación de que Alfredo estaba allí, de alguna forma, presenciando el resultado de su último regalo para nosotras. «Él estaría muy orgulloso de ti», dijo una voz detrás de mí. Era Patricia, que había dejado a don Orlando descansando y venía a unirse a mí en el balcón. «Sí, lo estaría», concordé, «de nosotras dos». Ella se acercó vacilante y luego me abrazó. Un abrazo fuerte, sincero, lleno de todas las palabras que aún eran difíciles de expresar. «Gracias, mamá, por no darte por vencida conmigo. La familia no se rinde jamás, Patricia, incluso cuando duele inmensamente». Esa noche nos quedamos las dos en la casa principal, mientras Cristina y una enfermera cuidaban a los ancianos en el rincón. Nos sentamos en la terraza como tantas veces lo habíamos hecho con Alfredo, observando las estrellas. «¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto?», preguntó Patricia de repente. «Es que nunca voy a poder devolver el reloj de papá. Era tan importante para él, para ustedes dos». Dudé por un momento. Luego saqué del bolsillo el reloj que había comprado meses antes, tan similar al de Alfredo. «No es el mismo», le expliqué, «pero me ayuda a sentir que él todavía está cerca de alguna forma inexplicable». Patricia tomó el reloj con cuidado, examinando cada detalle de la maquinaria. «Es casi idéntico, sí. ¿Y sabes una cosa? No es el reloj en sí lo que importa, son las memorias que atesora». Ella asintió, devolviéndome el reloj. «Las memorias nadie puede vender ni llevarse». «Exactamente, esas son nuestras y nadie puede quitárnoslas». Un silencio cómodo se instaló entre nosotras, roto solo por el sonido de las olas rompiendo en la playa. Miré a mi hija, iluminada por la luz de la luna, y vi no solo a la niña que crié o a la mujer que me traicionó, sino a la persona compleja que ella era, capaz de errores terribles y de una redención extraordinaria. «Mamá», dijo finalmente, «todavía tengo un largo camino, ¿verdad?» «Todos lo tenemos, hija. La vida es precisamente eso, un constante recomenzar lleno de lecciones». Un año pasó desde la inauguración del Rincón Alfredo. Lo que comenzó como una pequeña casa de apoyo para ancianos se había expandido, no en tamaño, sino en propósito. El Rincón ahora recibía grupos quincenales, permitiendo que más residentes de la Casa Santa Lucía pudieran disfrutar del mar, aunque fuera por periodos cortos. Patricia había asumido la coordinación del proyecto, equilibrando ese trabajo voluntario con su empleo en la clínica y los estudios de enfermería que había iniciado. No era nada fácil y muchas veces yo la encontraba agotada, dormida sobre los libros, pero con una satisfacción en los ojos que el dinero jamás podría comprar. En cuanto a mí, encontré un nuevo propósito también. El doctor Renato me convenció de usar parte de los recursos que Alfredo había dejado para crear una pequeña fundación enfocada en asistencia a ancianos de bajos recursos.
El Fondo Alfredo Campos financiaba tratamientos médicos, reformas en casas para hacerlas más seguras e incluso pequeños sueños, como el viaje de doña Iracema, de 92 años, para volver a ver su tierra natal en el interior de Minas Gerais después de 6 décadas de ausencia. Una mañana de domingo, mientras tomábamos café en el balcón de la casa de la playa, Patricia me entregó un sobre. ¿Qué es esto?, pregunté curiosa. Ábrelo. Dentro había un cheque por el valor de 250 y una carta escrita a mano. La miré confusa. Es el primer pago, explicó, de la restitución que prometí hacer. La carta explicaba en detalle cómo ella había calculado el valor de la casa de la playa y del reloj de Alfredo y cómo pretendía devolver todo en cuotas mensuales durante los próximos años. Este era el primer pago, fruto de ahorros rigurosos y de un bono que había recibido en el trabajo. Patricia, esto no es necesario de ninguna manera. Sí lo es, mamá. Para mí no se trata del dinero, se trata de honrar mi palabra, de reparar el daño que hice. Me quedé mirando el cheque por un largo momento. ¿Qué quieres que haga con esto, Patricia? Ella se encogió de hombros. Es tuyo, puedes usarlo como mejor te parezca. Tuve una idea brillante. ¿Y si lo usáramos para el rincón, para construir esa rampa de acceso a la playa que estábamos planeando? Sus ojos se iluminaron. Perfecto, mamá. Es un propósito noble. Esa simple transacción representaba muchísimo más que dinero cambiando de manos. Era la confianza siendo reconstruida, promesas siendo cumplidas, heridas cicatrizando lentamente. Esa misma tarde recibimos una visita totalmente inesperada. Un auto se detuvo en la entrada de la casa y de él bajó una figura que no veíamos desde hacía más de un año. Eduardo estaba diferente, más delgado, con la barba sin afeitar, vistiendo ropa simple en lugar de los trajes caros que siempre exhibía con orgullo. Dudó en la entrada, claramente incómodo. Patricia, que estaba en el jardín, lo vio primero. Su expresión cambió inmediatamente, no a rabia o resentimiento como yo esperaba, sino a una curiosidad cautelosa. «Eduardo, ¿qué haces aquí?» Él dio algunos pasos vacilantes. «Necesito hablar contigo, Patricia. Es muy importante». Patricia me miró. Yo observaba todo desde el balcón. «Podemos usar la terraza trasera», le sugirió a él. Me quedé en la sala intentando no espiar, pero muy preocupada por el impacto que esa visita tendría en Patricia. Después de todo lo que ella había logrado, lo último que necesitaba era Eduardo reapareciendo para desestabilizarla emocionalmente. La conversación duró casi una hora completa. Cuando volvieron, Eduardo parecía emocionalmente afectado y Patricia, sorprendentemente, tranquila. Eduardo vino a despedirse, me explicó ella. Se está mudando a Portugal. Consiguió un empleo en una empresa de turismo en Lisboa. Eduardo me saludó formalmente, sin conseguir mirarme a los ojos. «Doña María, yo quería pedir disculpas sinceras por lo que hicimos. Sé que no es suficiente, pero...» «No, no lo es», concordé, manteniendo la compostura. «Pero es un buen comienzo». «También vine por otro motivo», continuó, sacando un pequeño paquete de su bolsillo. Abrí el paquete con manos temblorosas. Era el reloj de Alfredo, desgastado por el uso, con el cristal ligeramente rayado, pero inconfundiblemente el reloj que mi marido usó por décadas. «¿Cómo es posible?», fue todo lo que conseguí murmurar. Mirando el reloj, sintiendo su peso familiar en mis manos, era como recibir un pedazo de Alfredo de vuelta. «Gracias de todo corazón», dije sinceramente. «Es lo mínimo que podía hacer por ustedes», respondió Eduardo, pareciendo genuinamente avergonzado de sus actos. «Bueno, tengo que irme. Mi vuelo sale mañana muy temprano». Patricia lo acompañó hasta el coche. Los vi conversando un poco más y luego, sorprendentemente, hubo un breve abrazo antes de que él se fuera. Cuando ella regresó, sus ojos estaban llorosos, pero su expresión era de absoluta serenidad. «¿Estás bien?», pregunté preocupada. «Sí», afirmó con convicción. «Es como cerrar un capítulo de mi vida, ¿sabes? Eduardo está diferente. El negocio con el tío fracasó por completo. Perdió todo. Tuvo que recomenzar de cero, de la nada. Creo que eso lo hizo repensar muchísimas cosas sobre la vida. Las personas pueden cambiar si se lo proponen de verdad». «Sí pueden», sonrió ella. «Algunas personas necesitan perderlo todo para encontrar algo mucho mejor dentro de sí mismas, su verdadera esencia». Esa misma tarde, puse el reloj de Alfredo de vuelta en su lugar en la mesa de noche. Me senté en el borde de la cama y lo observé por un largo tiempo, recordando cada momento en que vi a mi marido consultarlo,
cuando nació Patricia, en nuestros aniversarios de boda, el día en que compramos la casa de la playa, la última mañana que pasamos juntos. Todo está bien ahora, Alfredo, susurré. Nuestra hija encontró su camino y yo también encontré el mío. En los meses siguientes, nuestras vidas encontraron un ritmo armonioso y lleno de paz. Yo dividía mi tiempo entre el apartamento en la ciudad y la casa de la playa, supervisando la fundación y ayudando en el rincón. Patricia continuaba con su triple jornada: trabajo, estudios y voluntariado, pero ahora con un brillo en los ojos que hablaba de propósito, de sentido de vida. El Rincón Alfredo ganó mucha notoriedad en la región. Un periódico local hizo un reportaje sobre nuestro trabajo, destacando cómo un proyecto familiar se había transformado en un oasis de paz para ancianos que raramente tenían oportunidad de ver el mar. La noticia trajo visibilidad y con ella donaciones y ofertas de voluntariado. Una tarde, mientras organizábamos una fiesta de cumpleaños para doña Olivia, una de las residentes regulares del Rincón, Patricia me sorprendió con una nueva idea. Mamá, estuve pensando, ¿y si expandiéramos el proyecto? No físicamente, sino conceptualmente. ¿Cómo es eso, Patricia? ¿Y si creamos un programa para acercar ancianos y niños huérfanos? Muchos de nuestros ancianos no tienen contacto con sus nietos y hay tantos niños en albergues que no tienen abuelos. Podríamos crear una especie de adopción mutua temporal. La idea era brillante en su simpleza y humanidad. En pocas semanas establecimos contacto con un albergue de niños en Santos y comenzamos un programa piloto. La transformación fue inmediata y muy profunda. Ancianos que apenas hablaban ahora contaban historias animadamente a sus nietitos postizos. Niños que rara vez sonreían ahora corrían a los brazos de sus abuelos del corazón. En una de esas visitas, observé a Patricia sentada en la arena con don Orlando y una niña de 5 años llamada Julia. Los tres construyeran un castillo de arena riendo cuando las olas se acercaban demasiado. Era una escena que jamás habría imaginado posible 2 años antes. Mi hija, que vendió la casa de la playa sin pensarlo 2 veces, ahora dedicaba sus días libres a traer alegría a un señor con Alzheimer y a una niña huérfana. Ella nació para esto, comentó Cristina, que estaba a mi lado, para cuidar, para conectar personas. Nunca había visto a nadie con tanto don natural. Yo tampoco, concordé, emocionada, y pensar que casi lo perdimos todo por un simple error. Un día, al volver del mercado, encontré a Patricia sentada en la terraza de la casa principal, mirando pensativa hacia el mar. Me senté a su lado en silencio, respetando ese momento de introspección. ¿Sabes en qué estaba pensando?, me preguntó finalmente. ¿En qué, hija? En cómo la vida da tantas vueltas inesperadas. Hace 2 años vendí esta casa para financiar un crucero de lujo sin pensar en ti, sin pensar en nada más que en mi propio placer momentáneo. Ahora no puedo imaginar un lugar más precioso en el mundo para estar. Le tomé la mano y la apreté suavemente. Lo importante es dónde estamos ahora, no dónde estuvimos antes, respondí con sabiduría. Sí, pero no puedo olvidar completamente el pasado. Me recuerda a la persona en la que no quiero volver a convertirme jamás. El pasado tiene ese propósito, enseñarnos, moldearnos, pero nunca debe aprisionarnos en la culpa. Ella asintió reflexionando profundamente sobre mis palabras. Mamá, ¿puedo preguntarte una cosa que siempre quise saber desde que pasó todo? Claro que sí. Aquel día, cuando descubriste que yo había vendido la casa, el reloj, ¿cómo te sentiste exactamente? Quiero decir, aparte de la rabia, la traición, ¿qué sentiste de fondo? Era una pregunta difícil que me hizo volver a aquel momento devastador en el consultorio. Sentí como si hubiera fallado completamente, confesé. Como madre, como educadora, pensé, ¿dónde me equivoqué para criar a una persona capaz de hacer esto? Fue ese el dolor más profundo y lacerante. Lágrimas silenciosas rodaron por su rostro. Lo siento muchísimo, mamá. Todos los días siento ese dolor. Todos los días lo lamento con el alma. Lo sé, hija, y todos los días te perdono un poquito más, porque es lo que me da paz. Nos quedamos allí en silencio, observando el sol comenzar a ocultarse, pintando el cielo de tonos anaranjados y violetas. Del rincón escuchábamos risas y murmullos.
Los ancianos y los niños estaban jugando dominó en el balcón bajo la supervisión de las voluntarias. ¿Sabes lo que papá diría ahora?, preguntó Patricia con una pequeña sonrisa en el rostro. ¿Qué cosa, hija? Él diría que todo iba a salir bien al final. Me reí suavemente porque era exactamente lo que Alfredo diría. Esa frase optimista que a veces me irritaba, pero que, al final, frecuentemente demostraba ser completamente verdadera. Creo que nos está mirando ahora, comenté con esa expresión de yo lo supe todo el tiempo. Reímos juntas, sintiendo la presencia de Alfredo entre nosotras, no como un fantasma o una memoria dolorosa, sino como una fuerza unificadora, un legado vivo que continuaría a través de nuestras acciones. Esa noche, mientras los últimos invitados dejaban el rincón después de la fiesta de Doña Olivia, me quedé sola en el balcón, observando las luces de los barcos a lo lejos. Saqué el reloj de Alfredo de mi bolsillo. Ahora lo llevaba conmigo como un talismán de la vida. Tenías razón, mi amor, susurré, sobre nuestra hija, sobre la vida, sobre los recomienzos inesperados, y por primera vez desde tu muerte sentí una paz absoluta. No solo la aceptación resignada de tu pérdida, sino la comprensión profunda de que tu amor y sabiduría continúan vivos a través de nosotras, en el rincón que lleva tu nombre, en la transformación de nuestra hija y en mi propio renacimiento como una mujer más fuerte y más sabia. Al día siguiente, cuando Patricia llegó para el desayuno, trajo consigo una carpeta de documentos importantes. ¿Qué es esto?, pregunté curiosa. Mi inscripción para el programa de residencia en geriatría, respondió con una mezcla de nerviosismo y determinación. Después de graduarme en enfermería, quiero especializarme en cuidados para ancianos. Miré a mi hija con un inmenso orgullo en mi corazón. Esta era la verdadera herencia de Alfredo, no el dinero o las propiedades, sino los valores que finalmente habían florecido en Patricia. Tu padre estaría tan orgulloso de ti, dije con la voz entrecortada por la emoción. Lo sé, sonrió ella. ¿Y tú, mamá? ¿Estás orgullosa también de mí? Más de lo que te imaginas, Patricia, más de lo que jamás podré explicar. El tiempo pasó, como siempre pasa, transformando personas y situaciones. 3 años pasaron desde aquel desayuno en que Patricia me mostró su inscripción para la residencia en geriatría. Hoy, a mis 74 años, miro hacia atrás y apenas reconozco el camino que recorrimos con tanto dolor. Lo que comenzó con una traición dolorosa se transformó en una jornada de redención que afectó no solo nuestras vidas, sino la de decenas de personas a nuestro alrededor. El Rincón Alfredo creció más allá de nuestras expectativas, con el apoyo de la fundación y donaciones que comenzaron a llegar después del reportaje en el periódico. Conseguimos comprar el terreno vecino y expandir la estructura. Ahora, en lugar de 6 habitaciones, teníamos 12, todas adaptadas para las necesidades específicas de nuestros huéspedes ancianos. El programa de integración entre ancianos y niños se convirtió en un modelo a seguir para otros proyectos en el país. Recibimos visitas de asistentes sociales, psicólogos e incluso representantes del Ministerio de Salud interesados en entender cómo una iniciativa tan simple podía generar resultados tan profundos en la calidad de vida de ambos grupos. Patricia se graduó en enfermería con distinción y consiguió un cupo en la residencia en geriatría que tanto anhelaba. Conciliaba los estudios con el trabajo en el Rincón, frecuentemente pasando la noche en Vera para dar abasto con todo lo que se proponía. Pero nunca la vi quejarse de nada. Por el contrario, parecía extraer energía pura del propósito que había encontrado. En cuanto a Eduardo, recibíamos noticias ocasionales y esporádicas. Se había establecido en Lisboa, trabajando en una operadora de turismo. Según sus correos electrónicos a Patricia, tenía una vida modesta pero honesta. Había conocido a una portuguesa, estaban prometidos para casarse. Parecía haber encontrado su propio camino de redención personal. Una tarde de domingo, mientras ayudaba en la fiesta de cumpleaños de 90 años del señor Orlando, que contra todas las expectativas médicas había mejorado significativamente después de comenzar a frecuentar el Rincón, recibí una llamada del doctor Renato. «Doña María, tengo noticias que darle», dijo con una entonación que no conseguí descifrar. «Sobre el testamento de Alfredo». «¿Testamento? Pero si ya abrimos el testamento hace años, doctor». «No este.
Alfredo dejó un segundo testamento con instrucciones específicas para ser abierto 5 años después de su muerte. El plazo vence la próxima semana sin falta. Mi corazón se aceleró al escuchar eso. Alfredo y sus sorpresas infinitas, incluso después de tanto tiempo. ¿Qué más habría planeado que aún no sabíamos ni remotamente? ¿Cuándo podemos verlo?, pregunté ansiosa. La próxima semana, en el día exacto. Fue muy específico sobre eso y pidió que usted y Patricia estuvieran presentes sin falta. A la semana siguiente, Patricia y yo nos reunimos en el bufete del doctor Renato. Estábamos ambas muy nerviosas, sin saber qué esperar de ese nuevo documento misterioso. Patricia me sostenía la mano con fuerza en el regazo. ¿Están listas para la sorpresa?, preguntó el doctor Renato, sosteniendo un sobre sellado. Asentimos en silencio absoluto. Abrió cuidadosamente el sobre y retiró una carta escrita a mano y algunos documentos legales. «Voy a leer la carta primero», explicó. «Luego explicaré los documentos legales adjuntos». La carta, escrita con la letra firme y característica de Alfredo, decía: «Mis queridas María y Patricia, si están leyendo esto, significa que 5 años han pasado desde mi partida. Significa también que pasaron por momentos muy difíciles, tal vez incluso por aquella tormenta que yo tanto temía, pero que también encontraron su camino de vuelta una hacia la otra. Como gerente de banco por décadas, aprendí a planificar para todos los escenarios posibles. El sobre anterior que dejé para María era mi plan de contingencia. Este es mi plan para el mejor escenario posible, aquel en que ustedes dos superaron las adversidades y están juntas nuevamente, con un amor fortalecido. Hay una última propiedad que mantuve en secreto, una pequeña isla en el litoral norte de San Pablo. La compré hace años, cuando aún era un lugar salvaje y desvalorizado. Hoy es un paraíso natural preservado. Esta isla no es para que ustedes vendan o exploten comercialmente. Es un santuario, un legado ambiental único. Junto con los documentos de propiedad están los estatutos de una nueva fundación, la Fundación Isla Esperanza, que será responsable de preservar el área y utilizarla para fines educativos y terapéuticos con las personas. Imagino niños aprendiendo sobre preservación ambiental, ancianos encontrando paz en sus senderos suaves y adaptados, investigadores estudiando su rica biodiversidad, y las imagino a ustedes dos administrando todo esto con mucho amor, continuando el trabajo que espero ya comenzaron con el terreno al lado de la casa de la playa. Este es mi último gran regalo para ustedes dos, no una fortuna a ser gastada, sino un propósito noble a ser cumplido. Un legado no solo para nuestra familia, sino para el mundo entero. Con amor eterno e incondicional, Alfredo». Cuando el doctor Renato terminó de leer, Patricia y yo estábamos llorando de emoción. Incluso después de tanto tiempo, Alfredo aún conseguía sorprendernos con su visión a largo plazo, su inmensa generosidad, su fe inquebrantable en nuestro potencial como personas. «Hay más documentos», continuó el doctor Renato, mostrándonos los documentos. Alfredo dejó un fondo considerable para el mantenimiento inicial de la isla e implementación de los proyectos, y dejó detalles específicos sobre cómo imaginó que la fundación funcionaría con el tiempo. En las semanas siguientes, Patricia y yo visitamos la isla por primera vez. Era exactamente como Alfredo la había descrito, un paraíso natural preservado con playas de arena blanca, bosques densos y una biodiversidad impresionante y única. Tenía cerca de 20 hectáreas, con una pequeña construcción central que podría servir como base para investigadores y visitantes ocasionales. Caminando por sus senderos, sentí nuevamente la presencia de Alfredo a nuestro lado, guiándonos, mostrándonos el potencial del lugar, compartiendo su visión a largo plazo para nuestro futuro. «Es increíble, mamá», comentó Patricia mientras descansábamos en una pequeña ensenada. «¿Cómo pudo papá mantener esto en secreto por tanto tiempo? ¿Y cómo supo exactamente lo que necesitaríamos ahora en nuestras vidas? Tu padre siempre vio mucho más lejos de lo que nosotras podíamos ver», respondí, recordándome la sabiduría tranquila de Alfredo, de cómo él observaba a las personas y situaciones con una comprensión profunda que pocos poseían. Veía potencial donde otros solo veían problemas, veía esperanza donde otros solo veían oscuridad.
En los meses siguientes nos sumergimos de lleno en el proyecto de la Isla Esperanza. Contratamos biólogos, educadores ambientales y arquitectos especializados en construcciones sostenibles con el ambiente. La idea era crear una infraestructura mínima que permitiera recibir grupos escolares y ancianos, pero preservando al máximo la naturaleza local. Patricia asumió el liderazgo del proyecto con una pasión que me impresionaba a diario. Incluso con su rutina exhaustiva en la residencia médica, encontraba tiempo suficiente para reuniones con el equipo, visitas a la isla y planificación de las actividades. «No sé de dónde sacas tanta energía», comenté una noche mientras revisábamos planos arquitectónicos en la mesa de la cocina. Ella sonrió, esa sonrisa genuina que había reaparecido en su rostro en los últimos años. «Del propósito de vida, mamá. Cuando haces algo que realmente importa, la energía fluye naturalmente sin control». Una tarde, mientras supervisábamos la instalación de paneles solares en la isla, Patricia hizo una observación que me conmovió profundamente. «Sabes, mamá, estoy tan feliz de que todo aquello haya sucedido. Aquello, el robo, la traición, todo el dolor. Si yo no hubiera cometido el peor error de mi vida, nunca habría encontrado mi verdadero camino en este mundo». La miré sorprendida, con tanta sabiduría en su rostro. «Realmente cambiaste para bien, hija. Gracias a ti, que no te rendiste conmigo cuando tenías todo el derecho del mundo a hacerlo, y gracias a tu padre, que lo predijo todo con su sabiduría». Ella miró al horizonte pensativa. «A veces me pregunto si él realmente lo predijo o si él creó las condiciones para que esto sucediera. Y él sabía que al dejarte ese sobre, estaba desencadenando una serie de eventos que nos llevarían exactamente donde estamos ahora, juntas y fuertes». Era una perspectiva fascinante. Alfredo, el estratega silencioso, plantando semillas que solo florecerían años después de su partida. «De cualquier forma», continué, «él estaría muy orgulloso de ti, especialmente de tu transformación». La Fundación Isla Esperanza fue inaugurada oficialmente en el 5º aniversario del Rincón Alfrido. Organizamos una ceremonia sencilla en la isla, con la presencia de algunas autoridades locales, voluntarios, ancianos de la Casa Santa Lucía y niños del albergue que ya participaban en nuestros programas de integración. Durante la ceremonia, Patricia dio un discurso que jamás olvidaré. «Hace 5 años, yo era una persona completamente diferente», comenzó, con su voz firme a pesar de la emoción evidente en sus ojos. «Vivía para acumular cosas materiales, para impresionar a la gente que no me importaba, para una idea distorsionada de lo que era el éxito. Llegué al punto de robarle a mi propia madre, de vender recuerdos de familia por el precio de un simple viaje de lujo. Lo que yo no sabía en ese entonces es que necesitaría perderlo absolutamente todo para encontrar algo infinitamente más valioso, un propósito de vida, una misión real, una nueva comprensión de lo que verdaderamente importa en este mundo». Hizo una pausa, mirándome con ojos llorosos. «Mi madre pudo haberme abandonado a mi suerte, como yo la abandoné a ella. Pudo haberme dejado enfrentar sola las consecuencias de mis actos, pero ella eligió el camino más difícil, el de la educación a través del amor exigente, el de la redención a través del trabajo y la responsabilidad total. Y mi padre, incluso ausente físicamente, continúa guiando nuestros pasos a través de su visión a futuro, su inmensa generosidad, su fe inquebrantable en el potencial humano». Ella gesticuló hacia la isla que nos rodeaba. «Este lugar no es solo un santuario ecológico, es un símbolo vivo de recomienzo, de segundas oportunidades que la vida nos dan. Aquí, ancianos encontrarán nuevo sentido de vida, niños aprenderán sobre preservación, investigadores buscarán soluciones para desafíos ambientales, pero sobre todo, esta isla representa la posibilidad de transformación que existe en el corazón de cada uno de nosotros». Cuando terminó su discurso, no había un solo ojo seco en la audiencia. El señor Orlando, que sostenía mi mano durante todo el discurso, susurró emocionado: «Su hija tiene la luz de Dios en los ojos, doña María, una luz que solo se enciende después de pasar por mucha oscuridad y dolor». En los años siguientes, vi esa luz fortalecerse y expandirse sin parar. Patricia concluyó su residencia médica y pasó a dividir su tiempo entre la atención clínica a ancianos en situación vulnerable y la coordinación de los proyectos de la Fundación. El programa de la Isla Esperanza se convirtió en una referencia nacional en educación ambiental integrada con terapia para ancianos. En una de nuestras visitas regulares a la isla,
Encontramos a Patricia sentada en una roca a la orilla del mar, observando a un grupo de niños que aprendía sobre preservación de tortugas marinas con un biólogo del equipo. ¿Algún problema, Patricia?, pregunté, notando su expresión pensativa. No, ninguno, respondió. Solo estaba reflexionando sobre cómo llegamos hasta aquí, a este lugar maravilloso. Me senté a su lado, sintiendo la brisa marina en mi rostro, ahora marcado por el tiempo. ¿Sabes lo que más me impresiona, mamá?, continuó. No es solo la transformación del lugar o incluso mi propia transformación. Es ver cómo una única decisión puede cambiarlo todo. ¿Qué decisión? La tuya, mamá. Cuando descubriste lo que yo había hecho, pudiste simplemente haber usado el dinero que papá dejó para recuperar tus bienes y abandonarme a mi suerte. Habría sido más que justo, pero elegiste un camino más difícil de recorrer. El camino que tu padre habría elegido, completé. Sí, y mira dónde estamos ahora. Ella gesticuló hacia la isla, hacia los niños aprendiendo, hacia los ancianos que paseaban tranquilamente por los senderos accesibles y adaptados. Todo esto existe porque decidiste no rendiste jamás conmigo, por tu amor incondicional. Abracé a mi hija sintiendo el peso de esa profunda observación. Muchas veces me pregunté qué habría pasado si yo hubiera elegido el camino de la venganza pura y simple. Si hubiera usado el poder que Alfredo me dio solo para castigar a Patricia, la habría perdido para siempre. Me habría vuelto amargada, resentida, una persona sola. El Rincón Alfredo nunca habría existido. La Fundación Isla Esperanza sería solo un sueño no realizado y perdido en el tiempo. A veces, comenté, el perdón no es solo un regalo que damos a los demás, es un regalo invaluable que nos damos a nosotros mismos, un bálsamo para el alma. Esa noche, sentada en el balcón de la pequeña casa sustentable que habíamos construido en la isla, saqué del bolsillo el viejo reloj de Alfredo. Aún funcionaba perfectamente, marcando los segundos con la misma precisión de cuando estaba en la muñeca de mi marido. Gracias por todo, susurré a la noche estrellada, por la sabiduría, por la previsión, por el amor que continúa guiándonos en la vida. Un suave viento marino acarició mi rostro, como si fuera la respuesta de Alfredo. De alguna forma inexplicable, yo sabía que él estaba viendo todo lo que habíamos logrado. El florecimiento del Rincón, la transformación total de Patricia, el nacimiento de la Fundación Isla Esperanza. A mis 74 años, yo había aprendido que la vida rara vez sigue los caminos que planeamos con tanto esmero, que a veces es necesario perder algo muy valioso para encontrar algo invaluable en su lugar, que el dolor, cuando se enfrenta con coraje y sabiduría, puede transformarse en propósito de vida, y que el amor, el verdadero amor de madre, no es solo un sentimiento, es una decisión diaria de creer en el potencial del otro, incluso cuando todas las evidencias apuntan a lo contrario. 10 años pasaron desde aquel mensaje fatídico en el celular. 10 años de transformaciones profundas, desafíos superados y realizaciones que jamás imaginé posibles a los 68 años. Hoy, a mis 78, observo el legado que construimos con una mezcla de gratitud inmensa y asombro. Lo que comenzó con una traición dolorosa se transformó en una red de proyectos que impactan la vida de cientos de personas. La ahora doctora Patricia se especializó en geriatría y desarrolló investigaciones revolucionarias sobre terapias de reconexión con la naturaleza para ancianos con Alzheimer. Los resultados son extraordinarios, mostrando indicios de retraso en la progresión de la enfermedad. Patricia me invitó a ir con ella a un congreso en Ginebra para presentar nuestro trabajo. En el escenario, ella contó nuestra conmovedora historia al mundo, acreditando todo a mi perdón y a la visión a largo plazo de Alfredo. Eduardo apareció inesperadamente para pedir perdón personalmente por sus acciones, transformado por los años en Portugal. Perdoné a Eduardo, no por él, sino por mí, pues el resentimiento es una carga demasiado pesada y necesaria para llevar en la vejez. Caminando por la playa, observando el movimiento alegre en el Rincón, niños jugando con ancianos, investigadores enseñando, voluntarios sirviendo, pienso en cómo todo comenzó con aquel mensaje devastador en el celular. Sostengo el reloj de Alfredo, aquel que casi perdimos para siempre, y comprendo la lección más importante.
El verdadero legado no son las propiedades materiales, sino los valores que honramos, las heridas que transformamos en dones para el mundo, el amor incondicional que ofrecemos, incluso cuando sería más fácil rendirse. A veces es necesario perderlo todo para encontrar lo que realmente importa en la vida.